Bueno, este es un tutorial para entender el código en R de la clase de hoy. Entonces, voy a recapitular de manera muy breve, muy rápida, acerca de lo que habíamos estado trabajando para poner en contexto nuevamente el tema de la clase de hoy. Bien. Entonces, habíamos visto que la ecuación con la que íbamos a trabajar a lo largo de todo el curso, que es la idea general de la gran mayoría del curso, es que nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿bien? Y nuestros datos van a ser igual a un modelo más el error, ¿bien? Es decir, cuando tenemos una gran cantidad de datos, nosotros queremos una representación o un valor que nos permita representar todo este conjunto de datos, ¿bien? Y eso va a ser un modelo. Pero como tal, como todo modelo, no es perfecto. El modelo comete cierta cantidad de errores, ¿bien? Entonces, nuestros datos van a ser igual a ese modelo más el error, es decir, todas aquellas cantidades que el modelo no logra explicar acerca de los datos, ¿bien? Entonces, nosotros a partir de los datos queremos crear modelos porque hay dos tareas primordiales, la tarea de explicar y la tarea de predecir nuevos valores, ¿bien? Entonces, el modelo tenemos un caso muy sencillo, como les había comentado, donde Y significa la observación Y. Un modelo muy sencillo puede ser simplemente algún valor a priori. Bien, por ejemplo, la temperatura corporal. Yo asumo que la temperatura corporal del humano es alrededor de 36 grados centígrados. Bien, y por ejemplo, yo tomo a una persona, le mido su temperatura y digamos que esa persona mide 36.6 grados centígrados. Entonces, aquí Y vale 36.6 grados centígrados, B0 vale 36 grados centígrados y el error sería 0.6 grados centígrados. Bien, ahora yo les comentaba, EI es el verdadero, epsilon I es el verdadero error o cantidad por la que Y difiere de B0, pero nosotros no conocemos el error. Vamos a inferirlo a partir también de los datos. Bien, entonces podemos tener un modelo un poco más complejo, pero sigue siendo un modelo simple. Por ejemplo, un modelo con un solo parámetro. Este parámetro le vamos a llamar beta 0. La perspectiva que nosotros estamos viendo en el curso es una perspectiva que se conoce como estadística frecuentista, ¿bien? Entonces, la estadística frecuentista asume que beta 0 es el valor real del parámetro, pero es desconocido. Y nosotros queremos estimarlo a partir de los datos y es esta B0, ¿bien? Ahora, esta B0 es una constante, pero es una constante, es una estimación, la estimación de un parámetro, pero que se deriva a través de los datos. ¿Cuál es ese modelo sencillo? Puede ser la media, la mediana, la moda, la media aritmética, la media geométrica, todas estas medidas que nosotros conocemos como medidas de tendencia central. Entonces, esta ecuación se transfiere a esta parte. El valor de la observación I es igual a B0, es decir, la estimación de beta 0, más una estimación del error. Es decir, si recuerdan, el error se calcula con la diferencia del valor de nuestra observación menos nuestro valor predicho. Este es el valor predicho, pero que en este caso es B0, porque es un modelo simple que siempre da una constante. Bien, entonces, como este es estimado, automáticamente el error también es una estimación. Bien, entonces yo les comentaba durante la clase que nuestro problema fundamental se derivaba en saber cuál es cuál es el mejor parámetro, cuál es el mejor estimador de beta 0. Bien, entonces habíamos comentado que en lo particular no nos interesaban los errores individuales, lo que nos interesaba era el conglomerado de errores y que a partir de cómo nosotros definíamos este conglomerado de errores es que íbamos a encontrar el mejor predictor o el mejor estimador de beta 0. Bien, entonces habíamos comentado que generalmente esta parte la consideran como estadística descriptiva, ¿no? Encontrar la mejor estimación de beta 0 es el problema de las medidas de tendencia central o de locación, es decir,
cuál es el mejor valor que representa nuestros datos, ¿bien? Es decir, un valor que sea muy representativo y que por lo tanto esté en el centro de nuestros datos, ¿bien? Y por lo tanto estimamos beta cero. El otro problema adicional que es estadística descriptiva es el de medidas de variabilidad o dispersión. Es decir, una vez que estimamos un beta cero, ¿qué tanto difieren nuestros datos de beta cero? ¿Bien? Y es generalmente esta parte, lo que les había comentado, que se conoce como medidas de variabilidad o de dispersión. ¿Bien? Entonces, nuevamente hago la aclaración, estadística descriptiva y estadística inferencial es lo mismo desde esta perspectiva. Pues yo les había comentado, hay diferentes formas de medir el error. Simplemente una es contando el error, ¿bien? Haciendo conteos de error. Esta y les comentaba es lo que se conoce como una función indicadora. Nosotros nos interesa el conglomerado de error, es decir, la suma de errores. Pero esta variable indicadora me dice cómo el error va a ser definido. Si recuerdan, esta parte es y prediche, es decir, el valor de y que predice mi modelo. En este caso, en el modelo más sencillo que nosotros estamos viendo, esta y predicha es un valor constante derivado de nuestros datos, el B0, ¿bien? Es valor B0. Ahora, si mi observación difiere de mi B0, es un error, ¿bien? Eso es lo que dice esta parte. Mi variable indicadora indica que el error vale 1 si si EI es diferente de 0. Es decir, si la diferencia entre mi observación y mi parámetro estimado es diferente de 0, por lo tanto difiere. En cambio, si B0 es igual al valor predicho, es decir, que mi modelo le asigna a mi dato, no hay un error, ¿bien? Y esto vale 0. Si nosotros, como yo les había comentado, si nosotros conceptualizamos de esta manera el error, simplemente como contando el error, el mejor estimador de nuestros datos es la moda. Bien, yo les había comentado, bueno, podríamos hacer otra forma, ¿no? En lugar de esto, simplemente sumamos la diferencia que hay entre y B0. Bien, y B0. Es decir, nos interesa nuevamente este conglomerado de error, la suma de errores de I, de la observación 1 hasta la observación n. Pero ¿cómo definimos EI? Simplemente como la diferencia entre entre nuestra observación I menos el valor predicho por nuestro modelo. Y en este caso, nuevamente, es un modelo sencillo donde solamente estimamos un valor del parámetro que es B0. Bien, entonces la diferencia, sumamos las diferencias que hay. Hay un problema muy grande en que valores positivos son cancelados con valores negativos, ¿bien? Y al final, por ejemplo, si tenemos un error de 100 y un error de menos 100, se cancelan estos errores y puede dar la impresión de que nuestro modelo es muy buen modelo y no comete errores, cuando en realidad sí están cometiendo muchos errores, pero como se cancelan, pues da esa impresión falsa, ¿bien? ¿Cómo podemos evitar esto? Pues tomando el valor absoluto, ¿bien? Si tomamos el valor absoluto, por ejemplo, ahora un error de menos 100 vale 100 y un error de menos 50 vale 50 y lo sumamos, ¿bien? Exactamente lo mismo que acá, solamente que sumamos los valores absolutos. Bien, en este caso se le conoce como la suma de errores absolutos, les había comentado. En este caso, la suma de errores absolutos, el mejor estimador de beta 0, el que produce menor cantidad de suma de errores absolutos, es la mediana. Bien, hay un problema, nuevamente, en que errores grandes son equivalentes a errores muy pequeños. Por ejemplo, un error de 4 sería equivalente a 4 errores de 1. Y nosotros queremos penalizar estos grandes errores. ¿Cómo los penalizamos? ¿Y cómo los penalizamos y cómo seguimos evitando el problema de cancelación de errores? Pues con la suma de errores al cuadrado. Bien, nuevamente, ahora sumamos los errores al cuadrado. ¿Cómo definimos el error? Igual, la diferencia entre y menos b0, pero ahora al cuadrado.
Bien, entonces esta parte tiene una bondad, esta forma de conceptualizar el error. Una es que hace que los errores grandes tengan mayor importancia que los pequeños, bien, y la otra es que, como yo les había comentado en la clase, la formulación matemática, trabajar con errores al cuadrado, cuando ustedes entran al terreno de la estadística matemática, es trabajar con derivadas, trabajar con integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajar con cuadrados es muchísimo más sencillo que trabajar con valores absolutos. Entonces, tanto por tradición y como facilidad matemática, se ha utilizado la suma de errores al cuadrado, adicionalmente a las bondades que yo les había comentado de conceptualizar el error de esta manera. Ahora, cuando se utiliza la suma de errores al cuadrado, el mejor estimador de beta 0, es decir, B0, es la media aritmética. Bien, y yo les había dado aquí la comprobación matemática de que la media es el mejor, es el estimador que genera menor cantidad de suma de errores al cuadrado. Bien, esto ya lo habíamos revisado. Nuevamente aquí les digo, se los explico más a detalle cada uno de los pasos, pero el chiste es que se pasa a partir de todo esto, toda esta derivación matemática, se pasa a esta parte, ¿bien? Que para que la suma de errores al cuadrado sea lo más pequeño, esta y predicha debe que ser igual a la media, ¿bien? Porque la media menos la media es 0. Cualquier otro valor que sea diferente a la media va a incrementar la suma de errores al cuadrado, ¿bien? Por ejemplo, porque este es un valor positivo, es un valor elevado al cuadrado. Entonces, todo valor, aunque sea negativo, se convierte en positivo y aumenta el error. En este caso está la formulación matemática de por qué el error genera, de por qué la media genera el menor error de suma de errores al cuadrado, ¿bien? Esa es la parte matemática. Yo les quiero enseñar a través de simulaciones y para eso vamos a utilizar R. Entonces, denme un segundo. Entonces, hice unos pequeños simuladores, ¿bien? De esto. Entonces, como yo les comentaba en R, los gatos, este gato significa que es un comentario, es decir, que R no lo lee, o sea, no trabaja con él, simplemente es un comentario para la persona que está leyendo el código. ¿Bien? Y les comentaba, yo tengo en este caso los datos de 5 estudiantes, los cuales registro la cantidad de libros que han leído 5 estudiantes, ¿bien? Y estos valores, 1, 3, 5 y 9, se los asigno a la variable libros, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí, libros vale 1, 3, 5, 9 y 4. Yo creo aquí un vector vacío, ¿bien? A la variable SAE, que es suma absoluta de errores, no le agrego nada, pero la creo, de cierta manera la estoy creando, pero está vacía. Estos B0 son los valores de beta 0 que yo quiero probar. Es decir, yo quiero probar beta 0 que van del 1 al 10, pero separados de 1, 1.1, 1.2, 1.3. ¿Bien? Entonces, aquí estamos trabajando con un ciclo for. Si se dan cuenta, si se acuerdan, el ciclo for significa que va a realizar la tarea. Aquí, por ejemplo, dice del 1 a length B0S. ¿Cuánto vale length B0S? Vale 91. ¿Bien? Es decir, del valor 1 al 91 vas a realizar el ciclo for 91 veces. ¿Bien? Entonces, para la primera vuelta, i va a valer 1. Por lo tanto, beta 0 aquí estoy asignando una variable beta 0. Va a tomar el valor que está en el primer lugar de B0. Es decir, el primero es 1. Entonces, beta 0 al principio va a valer 1. Este SAE es la variable que habíamos creado, que está vacía. Entonces, en el primer lugar, como está vacía, le podemos ir agregando valores momento a momento. Entonces, en el primer lugar que va a obtener SAE es la suma de errores absolutos. Si se acuerdan, es
la predicción, libros, menos B0, el valor de nuestro parámetro. ¿Bien? Esto lo saco el valor absoluto y lo sumo. Entonces, aquí ya realizo yo el plot. En el eje de las X tengo los valores de B0 que yo estoy probando. En el eje de las Y, la suma de errores absolutos que generan los diferentes valores de B0. Bien. Y aquí simplemente yo estoy haciendo, pues poniendo cosas a la gráfica, como una etiqueta en el eje de las Y que se llama suma de errores absoluto, el título de la gráfica, el color, bien, el ancho de las líneas, la posición del eje de las Y, el valor, etcétera, bien. Entonces, aquí yo le digo cuál es el valor mínimo de error absoluto y lo asigno a una variable BM. Points simplemente me genera un punto en la posición X, la posición Y. En este caso, lo que me está diciendo que el valor mínimo. ¿En qué posición está el valor mínimo? El valor mínimo está en la posición 41. Entonces, lo que aquí estoy diciendo es, toma B0 que está en la posición 41. Toma el error absoluto que está en la posición 41. ¿Bien? Entonces, como yo les había comentado, cuando utilizamos la suma de errores absolutos, el mejor estimador es la mediana. ¿Por qué? Porque es el que genera la menor cantidad de errores absolutos. Esta es la mediana, 5. ¿Se dan cuenta? La mediana aquí es 5. ¿Qué pasa si ahora yo cambio en lugar de 14 pongo que el último estudiante leyó 140 libros? ¿Bien? Pues nuevamente, a pesar de que ahora la escala de la suma de errores absoluto cambia, la mediana sigue siendo el mejor estimador cuando se utilice la suma de errores absolutos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la mediana? Vale 5. En esta parte lo que me dice es, la mediana es igual al valor que genera, el valor de B0 que genera la menor cantidad de error absoluto. Si me dice true, es que sí lo es. Si me dice false, es que no lo es. Me dice true. Por lo tanto, aquí R automáticamente me está diciendo que la mediana es el mejor estimador cuando utilizo la suma de errores absolutos. Bien, ahora, ¿qué pasa si utilizo la suma de errores al cuadrado? Bien, es exactamente lo mismo, la misma lógica. Pero en lugar de tener la suma de errores absolutos, tengo la suma de errores al cuadrado. Vean, la suma de la diferencia entre mis datos menos mi valor de B0 que yo estoy atinándole al cuadrado. ¿Bien? Ahora, vean, nuevamente es exactamente lo mismo. Y si yo utilizo la suma de errores al cuadrado, ¿bien? Para los diferentes, en el eje de las X tenemos los diferentes valores de B0 y en el eje de las Y tenemos la suma de errores al cuadrado. El mejor estimador, nuevamente, aquí es 6.4, que curiosamente es la media. Aquí a la variable media le estoy asignando la media de los libros, que se da a través de la función min. ¿Bien? Entonces, nuevamente aquí pregunto, ¿la media es igual al valor de beta 0 que genera la menor cantidad de error al cuadrado? Y me dice que sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo también cambio, en lugar de 14 libros, que un estudiante haya leído 140 libros? Vamos a correr todo. No se ve muy bien porque hay que modificar el eje de las yes. Entonces déjenme modificarle. Vamos a ponerle hasta 40. ¿Qué les parece? Bien. Entonces, vean, ahora, si yo cambio el valor de uno de nuestros datos y lo pongo muy grande, ahora mi B0, antes el mejor estimador era 6.4, ahora es 31.6. Pero nuevamente, 31.6 es la media de mis datos. ¿Bien? Entonces,
Vean, la media es diferente la media es igual al valor de B0 que genera el menor número de suma de errores al cuadrado. Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿qué vemos? Cuando utilizamos la suma de errores al cuadrado, la media es el mejor estimador. Y eso lo hacemos a través de simulaciones, lo descubrimos, pero también lo podríamos haber hecho con la formulación matemática, la derivación matemática que yo les había comentado el día de ayer y que viene en las diapositivas. ¿Ok? Ahora, una diferencia importante es que con los valores absolutos, en la suma de errores absolutos, la mediana siguió conservando su mismo valor. En cambio, cuando se utiliza la suma de errores al cuadrado, a pesar de que la media sigue siendo el mejor estimador, la media es susceptible a valores extremos, es decir, cambia su valor, pero sigue siendo el mejor estimador de mis datos. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la otra parte, el conteo de errores. ¿Bien? ¿Qué pasa si definimos el error como simplemente conteo de errores? Esta parte es lo que se conoce es una librería, es decir, es código con el que trabaja R que alguien más hizo y que lo subió a la red y que nos permite a nosotros usarlo. Entonces, esta librería se llama LSR. Lo utilizamos. ¿Para qué la vamos a utilizar? Porque hay una función de esta librería que se llama modoff, que simplemente nos permite sacar la moda de nuestros datos. R como tal no permite sacar la moda de los datos. Qué curioso. Y digamos, tenemos aquí un conjunto de datos. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, estos valores los asignamos a una variable que se llama datos. Lo asignamos. Creamos un vector vacío que se llame conteo de error, otro vector vacío que se llame suma de conteo de errores y los beta ceros que queremos probar. Bien, vean que los beta ceros que queremos probar van del menos 10 al 10. Entonces, esta parte del código me dice JIN 1 en 1 hasta la longitud de beta 0. Es decir, prueba todo, lo que me quiere decir esta partecita, tal cual, es prueba todos los valores de beta 0. ¿Bien? Entonces, para todos los valores de beta 0, por ejemplo, para el primero, si J vale 1, beta 0 va a valer menos 10. ¿Bien? Entonces, si mi dato I, es decir, este 1, es diferente a 10, si la diferencia entre 1 menos 10 es igual a 0, no es un error. Por lo tanto, este conteo de error vale 0. Si es diferente, entonces es un error. ¿Bien? Y voy sumando en esta parte todos los errores. Entonces, vean, en el eje de las X tenemos los diferentes valores de beta 0 que queremos probar. Y en el eje de las 10, la suma de conteos de error. El valor que genera la menor cantidad de suma de conteos de error es la moda. ¿Bien? Cualquier otro valor de beta 0 genera más error, definido como la suma de conteo de errores. Bien, entonces aquí la moda de los datos es el mejor estimador para el conteo de error. La moda aquí es 1. Bien, inclusive véanlo aquí. Ahora, la moda es igual al valor de beta 0 que genera la menor cantidad de error. True si lo es, false no lo es. ¿Qué vemos? Que sí lo es. Bien, entonces es lo que yo les comentaba. Cuando utilizamos este agregado del error como la suma de conteos, el mejor estimador de beta 0 es la moda. Cuando usamos la suma de errores absolutos, el mejor estimador es la mediana. Cuando usamos la suma de errores al cuadrado, el mejor estimador de beta 0 es la media. ¿Bien? Entonces, les voy a pasar la otra parte. Y habíamos hablado sobre la desviación estándar. Bueno, habíamos hablado sobre el error modal, la mediana de la desviación absoluta. Bien, bueno, les recuerdo rápidamente. Entonces, cuando nosotros nos presentan un conjunto de datos y utilizamos el modelo más sencillo que es beta 0, ya sea la media, la mediana, la moda y demás, no solamente damos ese valor, también es muy importante dar, por ejemplo, qué tan variables son nuestros datos con respecto a ese valor típico o ese valor que da nuestro modelo, es decir, ese beta 0. Entonces, es útil de esta manera presentar también
una descripción del error típico, qué tan variables son nuestros datos. Sin embargo, por ejemplo, si utilizamos la suma de errores absolutos o la suma de errores al cuadrado, no es muy conveniente porque cuando tenemos muchos datos, por lo mismo, hay mayor suma de errores, mayor error absoluto, suma de error absoluto o suma de errores al cuadrado. O si la escala de nuestros datos es grande, también la suma de errores absolutos es grande o la suma de errores al cuadrado es grande. Bien, por ejemplo, la suma de errores al cuadrado de 150 datos es mayor que la suma de errores al cuadrado de 15 datos, ¿no? O sea, a medida que tenemos más datos, tenemos más error. Entonces necesitamos configurar o hacer una medida estándar de error. Ya habíamos comentado sobre el error modal, que es el error típico, es simplemente el más frecuente o el error modal. Es decir, cuando utilizamos que beta 0 es igual a la moda, una medida típica de error que podemos reportar es que nuestro modelo se equivoca en general en 5 unidades. Si en general se equivoca, por ejemplo, la moda por 5 unidades en la gran mayoría de los datos, es la cantidad más que se repite, es la moda del error, básicamente. La otra es, ¿qué pasa si utilizamos la suma de errores absolutos? Pues bueno, como verán, la suma de errores absolutos, una buena medida es la mediana de la desviación absoluta, que simplemente ordenamos los errores absolutos ya en orden y encontramos la que está en medio. Encontramos la de mediana. Entonces, déjenme pasar nuevamente a R. Entonces, aquí tenemos otro código, ¿bien? Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, el caso, tenemos esta base de datos. Nuestra base de datos que conforman son 50 datos, que son los diferentes estados de Estados Unidos, ¿bien? Y la variable internet que mide la proporción de casas con internet, entonces va de 0 al 100. El porcentaje de casas con estudios, ¿bien? La cantidad de autos en promedio que tiene por estado y la densidad poblacional por estado, ¿bien? Solamente vamos a ocupar la variable y, es decir, la proporción de casas con internet, ¿bien? Entonces, nuestra y van a ser esta parte, es decir, estos son nuestros datos, 79, 63.5, 60.9, hasta 75.5. En total tenemos n es 50. Vean, ¿bien? Entonces vamos a utilizar esta librería. La moda de Y, para nuestros datos tenemos más de una moda. 77, 72, 73, 79, 78. Entonces aquí no nos conviene como tal utilizar el, eh, el error modal. ¿Por qué? Porque tenemos más de una moda. Entonces automáticamente pues descartamos. Bien, en esta parte del código sacamos la mediana de nuestros datos. ¿Cuál es la mediana? 73. Calculamos los errores absolutos. Vean, a cada valor de y, es decir, 79 menos el valor de la mediana. Y le saco el valor absoluto. 63 menos el valor de la mediana. Y obtenemos los errores absolutos. Estos son los errores absolutos. En total tenemos 50 errores absolutos porque tenemos 50 observaciones. Y vean, en este caso, por ejemplo, aquí, la mediana fue exactamente igual que este dato, pero en general, pues la mediana difería de nuestros datos. Nuestra suma de errores absolutos, es decir, si sumamos todos estos errores, es de 200.3, pero la mediana de las desviaciones absolutas es 3.5, 3.25, y ese es el valor que nosotros vamos a considerar como el valor de desviación de nuestros datos cuando utilizamos la suma de errores absolutos y la mediana como estimador de beta 0. ¿Bien? Ahora,
Para la desviación estándar, ¿qué pasa si utilizamos la suma de errores al cuadrado? Pues como vamos a utilizar la suma de errores al cuadrado a lo largo de todo el curso, yo les había comentado, vamos a generalizar. El razonamiento de ahorita va a ser el razonamiento de toda la gran mayoría del curso, ¿bien? Entonces yo les había comentado, nosotros queremos crear modelos, ¿bien? Entonces estos modelos tienen parámetros. Al aumentar el número de parámetros, disminuye el error, ¿bien? Sin embargo, ¿cuántos parámetros podemos agregar a nuestro modelo? Depende de nuestra n, de nuestro número de datos. Por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, que estamos manejando con 50 estados, nuestra n es 50. El máximo número de parámetros que podemos agregar es 50 parámetros. Sin embargo, si agregamos 50 parámetros, nuestro error es 0, pero estamos haciendo lo que se conoce como overfitting o un sobreajuste. Es decir, estamos ajustando demasiado bien a unos datos particulares que nuestro modelo pierde capacidad predictiva para generar nuevos datos. Bien. Y el otro punto es que nosotros buscamos modelos parsimoniosos, modelos con pocos parámetros. Es decir, buscamos un balance entre agregar parámetros y quitar parámetros. Queremos un modelo con pocos parámetros que genere poco error. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un modelo, tenemos P parámetros. Entonces, nosotros adicionalmente tenemos N menos P parámetros potenciales que podríamos agregar al modelo para disminuir el error. ¿Bien? Entonces, cuando utilizamos la suma de errores al cuadrado, un índice bastante útil de error que podemos usar es el error remanente por parámetro potencial remanente. Es decir, tenemos la suma de errores al cuadrado y una forma de ver la suma de errores al cuadrado es, por ejemplo, cómo podemos distribuir esta suma de errores al cuadrado, es decir, este error que falta por explicar por nuestro modelo, entre los diferentes números de parámetros que aún podemos agregar a nuestro modelo. Bien, es la media de errores al cuadrado. Nuevamente, tenemos esta cantidad de error que genera nuestro modelo, la suma de errores al cuadrado. Nuestro modelo con P parámetros. Bien, por lo tanto, tenemos n menos p potenciales parámetros que podemos agregar. Entonces, la media de errores al cuadrado simplemente es cómo distribuimos el error que nos falta por explicar entre los posibles parámetros que podemos agregar. Entonces, como saben, la suma de errores al cuadrado simplemente es la diferencia entre nuestra predicción menos el valor predicho al cuadrado, entonces, sobre n menos p. En el caso del modelo más sencillo, que es el mejor estimador de beta 0 cuando utilizamos la suma de cuadrado, es la media. Entonces, automáticamente este queda como la media, porque es un valor fijo. Y P vale 1. Vean, menos 1. Si tuviéramos un estimador, si tuviéramos, por ejemplo, 3 parámetros, sería n menos 3. Y esta y predicha sería el valor de y que predice un modelo, que ya no sería la media, porque ahora sería un modelo más avanzado. ¿Bien? Entonces, vean, cuando el modelo es más sencillo, el modelo más sencillo con la media de errores al cuadrado se le llama varianza. ¿Bien? Y esto es n-1. Ahora, si ustedes entran al terreno de la estadística matemática, esta n-1 en realidad se deriva a partir de algo que se llama que esta fórmula es un estimador insesgado de la varianza. Bien, y en realidad sería esta misma ecuación sobre n multiplicado por n sobre n-1. Y eso hace que nuestro estimador no sea un estimador sesgado. Pero yo se lo estoy dando de esta manera porque me resulta para ustedes, sobre todo que es psicología y sobre todo que es estadística aplicada, más entendible y sobre todo porque vamos a seguir utilizando este razonamiento a lo largo de todo el curso. ¿Bien? Ahora, cuando solamente tiene n, porque también van a ver que en lugar de n-1 es n, significa que la varianza es el mejor. Esta fórmula de la varianza con solamente n se obtuvo a través de un método que se llama el método de máxima verosimilitud. Bien, pero son detalles más matemáticos que no conviene platicar en estos momentos. Pero véanos de esta manera.
Entonces, la suma de errores al cuadrado, la varianza simplemente es qué tanto se desvía nuestros datos, ¿bien? Es la suma de errores al cuadrado distribuido entre los n-1 parámetros que podríamos agregar, ¿bien? Entonces podríamos reportar la varianza, pero la varianza está en unidades cuadráticas. ¿Qué hacemos? Pues sacamos la raíz cuadrada, yo les había comentado, ¿bien? Entonces, al sacar la raíz cuadrada, pues ya podemos reportar nuestros datos. Entonces, vamos a pasar nuevamente a R. Ay, ¿cómo salgo? Allá. Entonces, aquí está R. Bien. Entonces, nuevamente seguimos trabajando. Sacamos la media de nuestros datos. En este caso, la media es 72.8. Sacamos la suma de errores al cuadrado, que es la suma de y menos la media al cuadrado. Bien. Y en este caso, la suma de errores al cuadrado es 1355. La varianza es simplemente cuánto error podemos, la suma de errores al cuadrado distribuidos entre los n-1 parámetros que podemos agregar todavía al modelo. Es decir, la suma de errores al cuadrado es el error que falta por explicar. Entonces, ese error que falta por explicar, ¿qué tanto lo podemos distribuir entre los posibles parámetros a agregar? Esa es la varianza. Entonces, en este caso, la varianza es 27.65. ¿Bien? Nuevamente aquí, pero nos interesa más bien en unidades normales. Le sacamos la raíz cuadrada y sería 5.25. ¿Qué quiere decir? Nuestro estimador es 72.806 de beta 0, ¿bien? Pero nuestros datos están más o menos 5.25 unidades arriba y abajo de nuestros datos. Por ejemplo, puede ser que estén entre 77.8, 68.8, etcétera, ¿bien? Entonces, nosotros reportamos de esta manera. Cuando ustedes utilicen la suma de errores al cuadrado, el mejor estimador va a ser beta 0, y si utilizan, perdón, el mejor estimador de beta 0 es la media, y si utilizan la media como estimador de beta 0, una buena medida del error típico es la desviación estándar, ¿bien? Entonces, con esto, ya más o menos les expliqué el código para que ustedes vean. Les volví a contextualizar toda la clase del día de hoy. Y pues sería todo. Cualquier duda, mándenmela por el correo. Pues bueno, muchachos, los dejo. Sean felices. Adiós.